Muy buenos días. Mi agradecimiento en nombre del pueblo hondureño para el presidente Felipe Calderón Hinojosa, para el querido pueblo mexicano, para su excelentísimo gobierno y para todos los hermanos de esta tierra que durante centurias hemos compartido territorio, ambiente, ideales, sueños y propósitos. Quiero agradecer sinceramente en nombre del pueblo hondureño, del gobierno que me honro en presidir, de mi querida familia, esposa, hijo, padre, las manifestaciones, presidente Calderón, de todo su pueblo, que casi en forma unánime, en forma permanente, desde que se dio este grave acontecimiento, interrupción del orden democrático en Honduras, se han pronunciado en apoyo al pueblo hondureño, en reconocimiento a que los ideales y los principios democráticos deben de ser siempre el norte que oriente nuestra civilización en el siglo XXI, y en condena enérgica, como lo hemos sentido en forma fundamental de usted mismo, presidiendo el Grupo de Río y en la presidencia de esta hermana República Mexicana, en las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos y en diferentes foros, condenando enérgicamente y rechazando la práctica que en el pasado fue forma cotidiana, pero que hoy, en el presente, en el siglo de las luces y de la civilización, constituye una forma aberrante de querer dirigir el destino de nuestras naciones. La condena al golpe de Estado por parte de México ha sido contundente y reafirma en nuestra América el norte y la guía en que los pueblos deben de orientar sus formas civilizadas y pacíficas de organizar, dirigir y proveer mejores recursos para nuestras naciones. El pueblo hondureño suma a sus sufrimientos ya históricos por los altísimos niveles de pobreza en que se debate desde hace décadas, de más del 60-70% de su población, donde solo el 3% recibe un ingreso de acuerdo a los índices de Gini, catalogado como digno para una población. Hoy el pueblo hondureño sufre una vez más la inclemencia de la violencia y de la barbarie, retornando a las formas que creímos ya superadas de dirigir nuestras naciones. Un golpe de Estado militar con títeres civiles y políticos que se prestan a estos juegos bochornosos para la civilización del siglo XXI. El pueblo se ha mantenido, presidente, como usted lo ha de conocer, por primera vez en forma inédita, se ha mantenido ya 34 días en resistencia pacífica, civil, cívica, en las calles, con una huelga general de maestros desde hace 34 días. Más de 60,000 maestros no llegan a las clases y a las aulas porque sienten vergüenza de ir a explicarle a los niños cómo es ahora las formas de involución democrática que está padeciendo nuestro país. Y lo han manifestado en forma categórica. No volvemos a las aulas a enseñar a los niños y a los jóvenes hasta que no se restituya nuestra conformación de conciencia en nuestra república. Hay una huelga general de sindicatos y obreros, especialmente de la administración pública, desde hace 34 días. Hay instituciones del Estado que todavía no han sido
no han podido ser tomadas por los golpistas. Hay manifestaciones en forma permanente. Llevamos contadas en 33 días más de 200 tomas de carreteras, de lugares públicos por organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, patronales y pobladores en diferentes comunidades, sumadas a muchos de ellos empresarios, trabajadores y honestos que han hecho su dinero en base al esfuerzo y no en base al privilegio. Esta resistencia heroica de este pueblo en forma pacífica ha costado sangre a los hondureños. El régimen represivo después del golpe de Estado se ha convertido en una conformación dictatorial para emitir leyes que suspenden las garantías constitucionales, que decretan estados de sitio permanente en muchas regiones del país en forma permanente, que allanan moradas por una ley nueva que sacó el Congreso Nacional sin orden judicial, que restringen libertades públicas, como coartar el derecho de la libertad de expresión de medios independientes, como interrumpir las programaciones de muchos canales de televisión y radio en forma abrupta e invadir con fuerzas militares medios de comunicación para impedir que el pueblo hondureño conozca su propia realidad. El mundo conoce lo que pasa en Honduras. A Honduras llega muy poca información de lo que pasa en su mismo territorio. Esta barbarie lógicamente se consuma con derramamiento de sangre, como expresé, muertes de maestros asesinados en las mismas manifestaciones pacíficas, maestros indefensos que han recibido plomos de rifles de alta precisión y que hoy precisamente en Honduras se están enterrando masivamente 2 maestros que murieron en manifestaciones públicas. ¿Será este el destino de la humanidad? ¿Será esto lo que han dicho siempre muchos religiosos y filósofos? Que el hombre siempre vuelve al lugar de donde viene, a las cavernas, que recoge la violencia como el método para volver a hacer imperativas sus deseos, sus manifestaciones y su orden. ¿Será que la conciencia de los pueblos todavía no ha madurado suficiente en ciertos sectores de la población, que vuelven a llamar a la fuerza de los fusiles y de las armas para poder dirigir nuestras naciones? Conocemos las causas que originaron e interrumpieron este proceso democrático en Honduras. Una élite económica intenta sostener sus privilegios impidiendo que el pueblo se organice en una democracia directa, denominada por nosotros cuarta urna, para que se ubicara una urna más en el proceso electoral, con el fin de que el pueblo pudiera participar en procesos de desarrollo económico, opinar en el desarrollo social, en el desarrollo equitativo presupuestario de la nación, y que el pueblo pudiera hacer las reformas constitucionales cuando así lo deseara, en forma pacífica y transparente. Impedirle a los pueblos su desarrollo, no querer reducir la pobreza o querer reducir la pobreza eliminando a los pobres, es una práctica execrable y que debemos de eliminar hoy en nuestra civilización. Falta mucho que hacer en la comunidad internacional por hacer que los principios democráticos, que la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, que la Carta de las Naciones Unidas en defensa de los derechos humanos universales, que el Código Procesal Penal de las Cortes Internacionales prevalezca sobre los intereses particulares que levantan símbolos de soberanía para violar los sagrados derechos naturales del hombre, de la mujer y de los jóvenes de nuestras naciones. Hay mucho que hacer en la comunidad internacional para que las leyes y los principios